Muy buenas tardes. Estoy constatando que ya 17 personas están uniéndose a esta clase. Bueno, en la fecha vamos a desarrollar una lección breve que trata sobre los testamentos y también sobre las escrituras judiciales. Esta lección décima entonces trata este tipo de actividades que cumple también el notario prácticamente en todos los casos. Bueno, en primer lugar vamos a ver qué son los testamentos. Los testamentos nosotros sabemos que son actos jurídicos rigurosamente formales que celebra una persona para manifestar su voluntad para cuando haya fallecido y especialmente para determinar el destino del patrimonio que deja al morir. Generalmente sabemos nosotros que entre vivos, por ejemplo, la transmisión de los bienes se hacen por contrato de compraventa, contrato de permuta, de donación, etcétera, etcétera. Y cuando se trata de una persona fallecida, sin embargo, mortis causa, entonces las transferencias se hacen por vía sucesoria. Y una de las vías sucesorias es justamente la testamentaria. Por eso es importante destacar que el testamento es un acto celebrado con las solemnidades de la ley, porque es un acto eminentemente solemne. No es simplemente formal, sino que es solemne, por el cual entonces una persona dispone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte. También se aprovecha dentro del testamento para que en él conste la última voluntad de la persona de carácter patrimonial, como por ejemplo en un testamento puede él disponer de su patrimonio para constituir una fundación o parte de su patrimonio para constituir una fundación. O por ejemplo para manifestar su última voluntad acerca de otras cuestiones, como por ejemplo cuando nombra tutores para sus hijos menores, cuando reconoce hijos, u otras declaraciones de última voluntad de él que él pretende que sean tomadas como manifestación de voluntad auténtica de parte del testador. ¿Qué caracteres tiene el testamento? Primero, que es un acto personalísimo. Segundo, que es unilateral. Tercero, que es gratuito. Cuarto, que es solemne. Y quinto, que es revocable. Vamos a ver por qué es cada uno de estos caracteres. ¿Por qué es personalísimo? Porque el testamento no se puede sino realizar directamente por el testador. El testador no puede conferir un poder a otra persona para que formalice el testamento en su nombre. Este es un acto, repito, personalísimo que únicamente él puede hacerlo y nadie más. En segundo lugar, es unilateral. Es increíble porque ustedes ven que a través del testamento existen dos partes, una que beneficia y otra que es beneficiada. Pero ¿por qué se habla de unilateral y no de bilateral? Se habla de que es bilateral porque una sola de las partes es la que se obliga. ¿Y cuál es la que se obliga? El testador, el que otorga el testamento. En tercer lugar, es gratuito porque esto no se hace a título oneroso. Desde el momento que se consigna un precio a los efectos de la transferencia de los bienes, entonces ese acto ya no es testamentario, sino que ya se debe regir por otras formas normativas. Después es un acto solemne, solemne en el sentido de que cualquier inobservancia de requisitos esenciales anula directamente el acto. Imagínense lo importante que es esto de que se cumpla hasta el mínimo detalle. Por eso los notarios deben poner el máximo cuidado cuando están autorizando, por ejemplo, un testamento por acto público, que es una función que ellos personalmente cumplen y tienen a su cargo. Y por último, otro carácter que tiene el testamento es que es revocable. Significa que aquel que es el testador puede dejarlo sin efecto hasta el último día de su vida. Por eso nadie puede decir de que es heredero testamentario mientras no fallezca
el testador, porque el testador hasta en el último instante puede revocar, o sea, puede dejar sin efecto el testamento, en cuyo caso la transmisión de sus bienes se hará por la vía ab intestato, o sea, no testamentario. Bueno, dijimos que era eminentemente sacramental porque, repito, que cualquier norma prescrita para la validez del testamento que haya sido dejado de lado, entonces causa la nulidad de este en todo su contenido. Pero existen algunas excepciones, en el sentido de que la nulidad de algunas de las disposiciones o de la institución de herederos no invalida las otras, siempre que puedan separarse estas partes. Y la nulidad de una disposición particular no afectará a las otras, siempre también que sean separables estas disposiciones. Bueno, ¿cuáles son las formas establecidas en nuestro sistema normativo para formalizar el testamento? Y existen dos formas, las formas llamadas ordinarias y las formas especiales. Las ordinarias son aquellas que se pueden formalizar en cualquier momento de la vida del testador. Y las especiales son en situaciones muy excepcionales en que se encuentra el testador, el que está otorgando el testamento. ¿Cuáles son las formas ordinarias establecidas en nuestro código? En primer lugar está el testamento hológrafo. En segundo lugar, el testamento por acto público. Y por último, el testamento en sobre cerrado o testamento cerrado. Ustedes saben que el testamento hológrafo exige una serie de condiciones. En primer lugar, que debe ser escrito de puño y letra por el propio testador. Vale decir que él, si recurre a la caligrafía de otra persona o si redacta en parte o en su totalidad a máquina o en computadora, ese testamento no vale como hológrafo ni no vale de ninguna manera. El testamento cerrado es aquel que redacta el testador, él o cualquier otra persona puede redactar por él, y se llama cerrado porque él debe firmar eso y tiene que incluirlo dentro de un sobre cerrado, y ese sobre cerrado lo lleva con la presencia de testigos al escribano, que es el que conserva en su poder ese testamento hasta el momento en que se produzca el fallecimiento del testador, en cuyo caso vamos a ver ahora nosotros que sencillamente él tiene la obligación de inscribir ese testamento en el registro de testamento. Entonces ya cuando se abra la sucesión, el juez va a pedir que el registro de testamento le informe si existe algún testamento, en cuyo caso que le envíe la copia del mismo. Y por último está el testamento por acto público. Este es el que se celebra exclusivamente en presencia y autorizada por el notario público. Este es el testamento que especialmente se redacta en una escritura pública, y lógicamente vamos a ver después en forma específica cómo se redacta. Bueno, las formas especiales dijimos que son aquellas en que el testador se encuentra en situaciones no comunes, como por ejemplo cuando se trata de un militar que está en una guerra, o cuando el testador cayó prisionero, por ejemplo. Entonces, si él quiere formalizar su testamento, puede hacerlo ante autoridades militares, que están todas establecidas en el Código Civil, que quizá en este momento no sea necesario porque no es actividad del notario hacer esto, y además porque es cuestión de otra materia, que es la materia sucesoria. El testamento marítimo, como su nombre lo dice, es aquel que se da cuando el testador se encuentra a bordo de una embarcación de bandera nacional, ya sea en aguas jurisdiccionales o fuera de aguas jurisdiccionales. Él puede testar entonces también ante las autoridades de la embarcación, y que deben cumplirse las formalidades establecidas ahí, como por ejemplo aquella que establece que cuando el buque llega a un puerto en donde existe un cónsul,
que tiene que dejarle una copia del testamento, porque en este caso el testamento marítimo se hace en 2 ejemplares y uno de ellos se le entrega al cónsul paraguayo del primer lugar a donde va la embarcación a, a aterrizar, iba a decir, bueno, a desembarcar. Bueno, y por último, el testamento que se otorga en casos de epidemia grave, como nosotros estamos soportando en este momento, ¿verdad? Es increíble, pero como es fácil de comprender que en caso de epidemia grave no es fácil otorgar un testamento, más aún las personas que no pueden salir a la calle y compañía, y especialmente cuando se trata de lugares en donde no se cuenta con el servicio de un notario, en cuyo caso el testamento se puede redactar en presencia de un capellán o puede también puede también testarse en presencia del director del centro de salud en donde está internado el testador. Ahora bien, dijimos que el testamento más importante que realiza el escribano es el testamento por acto público, que, como su nombre lo dice, debe ser otorgado ante escribano público y en presencia de 3 testigos. Allá se dan cuenta que la cantidad de testigos no está simplemente en plural, como en los demás casos que se habla de testigos simplemente, lo cual se cumple con 2. Acá ya dice 3 testigos, y además estos testigos tienen que ser residentes en el lugar. Vamos a suponer que en este testamento uno de los testigos no sea residente en el lugar, ese testamento va a ser nulo. Bueno, el ciego puede testar por acto público. ¿Por qué? Porque no tiene ningún inconveniente en manifestar verbalmente sus disposiciones al notario. Pero sin embargo no puede testar por acto público el sordo, el mudo y el sordo mudo que no saben darse a entender por escrito. Estos no pueden entonces pueden testar por acto público. En este caso, otro de los requisitos que exige el Código Civil como requisito esencial para la validez del testamento por acto público es que el testador debe manifestar verbalmente sus disposiciones al escribano. O sea, él le dice verbalmente, y todo esto en presencia de los testigos del acto. No es que los testigos pueden venir después, no. Tiene que ser en presencia, y cuando se está redactando el testamento, el notario, porque es él el que redacta, no es el testador, entonces él debe manifestar que esa manifestación la recibió verbalmente y en presencia de los testigos. Ahora, también puede darse el caso de que el testador venga con un escrito firmado por él, en cuyo caso debe declarar verbalmente en presencia de los testigos al escribano que ese escrito contiene la declaración de su última voluntad, o sea, el testamento que le pide que formalice y que autorice en el registro público. Ahora bien, se puede dar el caso de que el testador por acto público, estamos diciendo testamento por acto público, no pudiera expresarse en español. En este caso, nuestro código permite que estos también otorguen el testamento por acto público, pero se requieren requisitos especiales, como por ejemplo, el Código Civil refiere a la presencia de 2 intérpretes, dice. Este es un error conceptual de la ley del Código Civil, porque no son intérpretes, sino traductores, porque son personas que no se expresan en español, sino en otro idioma. Porque los intérpretes se dan, por ejemplo, para los mudos o sordomudos, que son aquellos que no son un idioma especial o extranjero, sino que son mímicas que hacen, y que el intérprete entonces lo vierte al idioma español. En cambio, los traductores son aquellos que de un idioma pasan a otro idioma, que es el español. Entonces, estos 2 traductores deben hacer la traducción al español cuando el otorgante, entonces, repito, no puede expresarse en español. Y este testamento, manda también nuestro Código Civil, debe escribirse en los 2 idiomas.
Se dan cuenta, este es el único caso en el que se exige que un documento oficial redactado y un instrumento público paraguayo se redacte también en otro idioma. Porque ustedes no olviden que las escrituras públicas siempre deben redactarse en español conforme lo establece el 390 del Código Civil. Y por último, otro requisito fundamental es que los testigos, en este caso, en que está otorgando el testamento una persona que no habla el idioma español, deben entender el idioma español y el idioma también del testador. O sea que no cualquiera puede ser testigo en un testamento por acto público cuando el testador no se expresa en español. Porque además de ser residente en el lugar, entonces debe entender ambos idiomas, o de lo contrario no tiene razón de ser para que actúe como testigo, porque todo se debe hacer en presencia de ellos. Bueno, ahora bien, los demás testamentos siempre concluyen en una protocolización que se hace, como ya lo dijimos en clases anteriores, se hace en el protocolo de un registro público. Ahora bien, la regla general para todos estos protocolos es que deben formalizarse previa orden judicial. En este caso, la protocolización se hace con la agregación material y la transcripción de todo el documento en el protocolo, y luego le da un testimonio que es el que le sirve de título equivalente a un certificado de nacimiento o de matrimonio para poder promover el juicio sucesorio de que se trata. Ahora bien, en el caso de la epidemia grave, sin embargo, se puede protocolizar a solicitud de parte sin ninguna diligencia previa. O sea, no es necesario que previamente se obtenga una orden judicial a los efectos de inscribir y de registrar el documento. Bueno, después vamos a hablar del registro de testamentos, porque anteriormente, y nuestro código, desde luego en el artículo 26-27, nuestro código civil, establece una norma que realmente generaba una gran dificultad para los notarios, al disponer que el escribano que autorizó un testamento o en cuyo poder obre uno de cualquier naturaleza, está obligado a comunicar al juez de primera instancia en lo civil de turno, al Ministerio Público o a las personas interesadas cuando tenga conocimiento de la muerte del testador cuyo testamento está en su poder, ¿verdad? O sea que prácticamente el escribano tenía que leer todos los días las exequias de todos los diarios y tratar de mantenerse informado si el testador falleció o no, porque él tenía la obligación de comunicar. En cambio, todo eso se modificó ahora con la instauración y la creación del registro de testamentos que fue creado en nuestro medio por medio de la ley 105 del año 1990. Este registro integra y forma parte de la Dirección General de los Registros Públicos. En este registro, manda esa misma ley 105, se debe anotar el otorgamiento de los testamentos de cualquiera de las formas y las modificaciones o la revocatoria de los mismos. Todos estos actos jurídicos deben inscribirse ahí. Y acá encontramos que este es el segundo caso en el que la ley le obliga al escribano público o a los agentes consulares, cuando el testamento fue formalizado ante un cónsul, entonces que deben inscribir estos testamentos dentro del plazo de 60 días de haber tenido. Bueno, el artículo 15 establece también una obligación a cargo de los... Bueno, tuve un problema porque alguien llamó. Bueno, esta misma ley establece en su artículo 5 que una vez abierta una sucesión ante un juzgado de primera instancia en lo civil, el juez debe solicitar informe a la Dirección de los Registros Públicos, o sea, el registro de testamentos.
Nuevamente me volvieron a llamar, es increíble cómo uno no puede. Bueno, por último tenemos las escrituras judiciales. Estas escrituras tienen por objeto instrumentar contratos u otros actos jurídicos de origen judicial, que exteriorizan actos jurídicos o contratos perfeccionados en expedientes judiciales. O sea, el acto jurídico, el contrato, el acuerdo de voluntades se tuvo que haber formalizado o la orden debió partir en un expediente judicial. ¿Cuáles son las fuentes entonces? Normalmente se entiende que son 4 fuentes. En el caso de protocolización de venta en remate público de bienes registrables, está regulado en el Código Procesal Civil, en el artículo 493, la escrituración, dice, y en realidad son protocolización de venta. Pero está regulado exclusivamente para los inmuebles, pero lógicamente es aplicable también a cualquier otro bien registrable que sea vendido en remate público judicial. O sea, la venta forzosa se verificó en el ámbito judicial y dentro de un expediente. Por eso es una escritura judicial esa protocolización de venta. También se da la escritura pública en la cual que tiene su origen en una sentencia judicial que condena a otorgar escritura pública. No olviden ustedes que un contrato de compraventa de inmuebles se puede formalizar por un instrumento privado, pero no vale como tal, sino que le habilita a la parte a promover la respectiva demanda de obligación de hacer escritura pública. Y recién después, cuando el juez condena a una de las partes a otorgar la escritura pública, entonces esa orden parte de un expediente y lógicamente por eso también se inscribe entre las escrituras judiciales. El otro caso es la protocolización de los testamentos, hológrafos y cerrados, que sabemos nosotros que después de la orden judicial entonces deben ser protocolizadas en una escribanía pública. Y por último, en la venta privada de bienes registrables en juicios universales, o sea, en juicios en los que se están liquidando un patrimonio. Así tenemos que puede vender el síndico de la quiebra. El síndico de la quiebra puede vender previa autorización del juez, por supuesto. Puede vender también el administrador de la sucesión, también previa autorización del juez. Y por último, puede vender el administrador provisional de la disolución de una comunidad conyugal, también previa orden judicial. Ahora bien, vemos nosotros que la protocolización de venta y la condena de otorgar escritura pública son escrituras que se redactan y se autorizan en el despacho del juez. O sea, el notario debe constituirse en el despacho del juez y ahí redactar la escritura pública. Lógicamente viene ya con la escritura redactada, pero él consigna ahí que él se constituye en el despacho del juez para la formalización del acto. En cambio, la venta privada de bienes registrables, ya sea por el síndico, el administrador de la sucesión o el administrador provisional de la disolución de la comunidad conyugal, se formaliza simplemente en la sede de la notaría. Ahí el notario no necesita trasladarse ante el síndico, ni ante el administrador de la sucesión, ni ante el administrador de la disolución de la comunidad conyugal. Se dan cuenta, señores, que estas escrituras que son catalogadas como escrituras judiciales son aquellas que se formalizaron dentro de un expediente judicial y por orden judicial. Bueno, con esto damos término a la lección de esta fecha y si Dios quiere, volvemos a encontrarnos el próximo martes en el mismo horario. Buenas tardes.